Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos conmigo. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor. Te rogamos que nos hables en esta hermosa mañana. Señor mi Dios, toca el corazón de mis hermanitos y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos, Señor. Alabamos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 23. Esto es continuación, amados hermanos, de lo que hemos estado viendo acerca de la sanación de un paralítico que conllevó hasta este efecto. Dice, hermanitos amados, Hechos 4:23, el título de esta transmisión es Hablaban con valentía. Dice: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra su Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con valentía hablen tu palabra. Amén, hermanitos. Hermanos amados, como podemos leer, ya habían arrestado a Pedro, a Juan, y ellos fueron ayudados por el Señor, llenos de valentía, llenos del Espíritu Santo. También los amenazaron y prohibieron que ya no predicaran. Sin embargo, ellos al salir fueron a los suyos, dice la palabra de Dios. Contaron lo que había pasado y, hermanitos amados, se halló que todo esto también ya estaba escrito, estaba profetizado. Y, hermanitos, encontramos aquí la oposición contra el Evangelio, pero también, hermanitos, encontramos la ayuda, la mano de Dios. Ellos, hermanitos, hacen referencia de lo que venía escrito en Salmos por David. Y sí, esto está, hermanitos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Muy bien, hermanitos, sí, había esta oponencia y pues ya estaba hasta profetizado. Ahora, hermanos amados, claro que tuvo un cumplimiento, pero esto también nos lleva a nosotros a entender, hermanitos, que todo lo que acontece, incluso en nuestra generación, tiene que ver con lo ya escrito. No hay nada, hermanitos, que le acontezca a la iglesia, a los hijos de Dios, que no esté escrito. Todo está escrito. Pero vemos, hermanitos, cuál es el efecto de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. En vez, hermanitos, de ponerse a llorar, de lamentarse, de rendirse, de acobardarse, de llenarse de miedo, no, mis hermanitos, ellos hacen una oración delante del Señor y empiezan, hermanitos, a invocarle, bueno, ya reunidos todos, y una oración maravillosa, una oración, hermanitos, que claro, también estaba el Espíritu Santo ahí con ellos, en ellos. Y esto es, hermanitos, lo que también nos da pie para que sigamos haciendo la obra del Señor. La obra del Señor va a conllevar persecución, va a conllevar aborrecimiento y, claro, sufrimiento, aflicción y tantas cosas. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y es lo que dice, hermanitos amados, verso 29. Y esta es la oración
que hacen al Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Hermanos amados, no debemos de quitar la vista, la mirada de nuestra meta, de nuestro objetivo y claro, hermanitos, del propósito de Dios en nuestras vidas, que le sirvamos. Muchas veces, hermanitos, nos podríamos desconcentrar si no tenemos cuidado. Me refiero, hermanos amados, como también ya hemos visto anteriormente, aunque pareciera un tema diferente, pero se aplica. Cuando Pedro comenzó a caminar en el agua dirigiéndose hacia el Señor Jesús, ya que el Señor Jesús, hermanitos, a distancia lo vieron sobre el agua y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Se acercó más y Él les dijo: tened ánimo, yo soy. Y Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y empezó a andar. Pero dice la Escritura, pero al ver el fuerte viento y las olas, comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, pues ayúdame, socórreme. Y el Señor lo tomó de la mano y le dijo: ¿por qué dudaste? Así, mis hermanitos, poner la vista solamente en las tribulaciones, en el sufrimiento, en la persecución, hermanitos amados, y quitar la vista de nuestra meta, y claro, quitar la vista de nuestro Señor Jesús, eso es a lo que me refiero. Eso es muy peligroso, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios, por naturaleza, porque esto es muy común, hermanitos, y sí, no deja de ser un error, dejan de ver al Señor y se concentran en las complicaciones? Sí, hay carencias, necesidades, y me atrevo a decir, hermanitos, que uno de tantos factores de sufrimiento en los siervos de Dios, los predicadores, uno de tantos es la soledad. ¿Cómo la soledad? No estamos solos porque Cristo está con nosotros. Pero me refiero, hermanitos, cuando siervos de Dios tienen que servir solos. Y también ese es un factor cuando se dice: no tengo ayuda, no tengo apoyo, no tengo respaldo, no tengo compañía, no tengo quien predique conmigo, no tengo quien haga la obra de Dios conmigo, quien me apoye. Y bueno, vemos desde la Escritura que en el origen, cuando fueron llamados los discípulos, el Señor Jesús siempre los enviaba de dos en dos. Y eso fue siempre, hermanitos, incluso lo que estamos leyendo, esto se desencadenó porque dos andaban y se dirigían hacia el templo, Pedro y Juan. Y hermanos, es una larga lista de lo que sufren los predicadores, los siervos de Dios, sea cual sea su llamado, su ministerio, su actividad, sus dones. Hermanos, es una larga lista. Pero uno de esos factores sí es, hermanitos, pues la soledad. ¿Cómo va a servir a Dios si nadie le ayuda, o nadie le acompaña, o nadie está allí a la par? Bueno, pero hay más en lista, más sufrimientos. Sin embargo, no nos ordena el Señor que nosotros nos concentremos en esas, pues vamos a decirlo así, imposibilidades, o en esas carencias, o en esos sufrimientos. No, más bien puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y hermanitos amados, claro, dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Bueno, ¿por qué es mencionado todo esto? Porque vemos, hermanitos, en el caso de los discípulos, la oración que le hacen al Señor. Antes, hermanitos, de lamentarse por el sufrimiento, el acoso, la persecución,
de las autoridades, hermanos amados, antes de tener miedo a las amenazas de las autoridades, ellos se ponen a orar. Y oran, hermanitos, sin lamentaciones, sin quejas. Y eso es obra del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Dice el verso 29, estamos en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjese bien. O sea, esta es la oración. Y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Esa es la petición. Concédenos valentía. Como quien dice, danos más valentía para seguir predicando, seguir hablando tu palabra. Oh, hermanitos amados, sí, claro que no se puede, pues, ignorar el sufrimiento o la persecución, pero ellos no pretenden renunciar, abandonar el llamamiento. Oh, hermanos amados, no. Le dicen, Señor, danos valentía. Concede, Señor, a tus siervos que con valentía hablen tu palabra. Eso es un hermoso ejemplo, hermanitos. También nosotros podemos decirle, Señor, dame valentía para hablar tu palabra. Cuando uno predica, hermanitos, pasan muchas cosas. Cosas buenas en el reino de los cielos y también cosas difíciles y terribles en el reino de las tinieblas. Cuando uno habla la verdad, predica la verdad, hay buenas noticias de salvación. La gente puede, hermanitos, y muchos están esperando oír el mensaje para venir a Cristo Jesús. Y eso es lo bueno. Pero por lo contrario también, hermanitos, hay oponencia y claro, va a haber guerra. Hermanos amados, yo les puedo testificar, principalmente para la gloria de Dios, pero también, hermanitos, para alentarle, aunque es duro lo que le voy a decir, que constantemente enojamos al enemigo. Constantemente, hermanitos, puede haber efecto en corazones naturales a través de la predicación o el evangelismo. Y la gente, hermanitos, se puede enojar. Y eso solamente consta de sus propios corazones humanos que se enojan, se molestan. Ahora, en lo espiritual, si hay espíritus inmundos detrás, pues ahora los espíritus los manipulan para hacernos daño, para oponerse o para endurecer su corazón. Si hay, hermanitos amados, pues en este caso le testifico, hay reacciones del enemigo. Cuando se enoja porque hablamos, algo nos quiere destruir. Si no puede hacernos daño en nuestra persona, se va contra nuestra familia. Si no puede contra nuestra familia, se va contra objetos materiales. Siempre busca rompernos algo, deshacer algo, destruirnos en algo, perjudicarnos en algo. Antes, hermanitos, claro, cuando uno pues no estaba todavía maduro en esto, pues claro, hermanitos, que llegábamos a llorar y a hacer preguntas. ¿Por qué, Señor, si yo te serví me está yendo mal? ¿Por qué, Señor, si yo no me avergoncé de tu palabra, tengo un recibimiento duro y cruel y me pasa esto, aquello, solamente por hacer lo bueno, haber predicado tu palabra? Y claro, hermanitos, uno en edad pues inmadura llora, se lamenta. ¿Por qué? El por qué nos va mal cuando hacemos el bien. Ahora pues ya no, mis hermanitos, y no podemos decir que ya nos acostumbramos. No es cuestión de costumbre, es cuestión de que Dios es fiel y nos cuida y nos guarda. Hace poco, hermanitos, tenía claro un sentir de parte del Espíritu Santo, que la gente que nos odia por causa del Evangelio, y principalmente los siervos de Satanás, hermanitos, yo no lo sabía o no lo había visto desde este punto, desde este ángulo, pero me mostraba el Señor que nos tienen miedo. Sí, un grande odio y nos quieren destruir, pero
al vernos nos tienen miedo. No saben qué hay, no se explican por qué nos tienen miedo. Y eso no hace cesar su odio, claro que no. Pero nos tienen miedo, no nos pueden ver ni siquiera. Y si son agresivos, el reflejo precisamente de ese miedo. Y es que el Señor es tan bueno, tan fiel, tan maravilloso, que ha hecho algo. Y ha puesto en nuestras vidas, hermanitos, su resplandor, su espíritu, su respaldo. Así que no tema cuando usted predique la palabra de Dios. Va a haber efectos, nos van a atacar, tal vez hasta menospreciar. Usted se va a llevar muchas sorpresas, hermanitos. Tal vez su entendimiento, su razonamiento humano piense: oh, los míos van a estar orgullosos a lo que me dedico. Los míos van a estar agradecidos con el Señor. O los míos van a recibir bendición a través de mí. No, mis hermanitos, no siempre es así. Porque dice la palabra de Dios que no hay profeta en su propia tierra. Nadie es profeta entre los suyos. Entonces, hermanitos, uno podría llevar ese chascos y decir: parece que lo que hago no es eficaz, porque los míos ni se inmutan, ni se mueven, ni reaccionan, como que si lo que yo hago no sirviera o no surtiera efecto. No, sí, mis hermanitos, pero no con los de su propia casa, o los de su familia, o los de su propia tierra, pero en otros sí. Entonces siga sembrando la semilla y pídale a Dios con valentía que Él le conceda valentía para seguir predicando el Evangelio. Y hermanitos amados, no se dé por vencido. Y como venía mencionando, si hay viento, olas y todo ello contra usted, pues no se concentre en eso. Concéntrese en el autor y consumador de la fe, para que no se vaya a atemorizar y detener. Dice entonces la oración de todos esos hermosos discípulos. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Le están hablando al Padre, hermanitos, claro, en el nombre del Señor. Y hablan de que también se sigan haciendo esas sanidades, señales, prodigios en el nombre del Señor Jesús. Porque eso, hermanitos, respalda que somos predicadores de la palabra de Dios. Pero no es, hermanitos, las obras, prodigios, señales con un bien, oh hermanos amados, beneficio para nosotros los predicadores. No, hermanitos, la gloria es de Cristo, es para Cristo. Más bien, debemos de entender que para el predicador que habla la palabra de Dios, que es verdad, y claro, uno también es verdadero, porque pueden haber falsos profetas, hermanitos, para el predicador, al mismo tiempo de haber palabra de Dios en su vida, en su boca, también tiene que haber un respaldo de señales, maravillas, prodigios. Uno ya que predicó, hermanitos, puede orar por una persona o por varias, tal vez algún endemoniado, tal vez algún enfermo, y ahí están las señales y prodigios, como en el caso del paralítico. Y hermanitos, ahora ese paralítico era visto por todos, se maravillaban, decían: Él es el que se sentaba a pedir limosna, y lo veían saltando, danzando. Ha sido también de Pedro, de Juan, alabando a Dios. Tiene que haber esto entonces, hermanitos, como señal, porque si predica un sacerdote católico, la cosa está muerta. Si predica un testigo de Jehová, la cosa está muerta. Si predica, hermanos amados, alguno falso, la cosa puede estar muerta. Pero que cuando se predica la verdad y está el Espíritu Santo en usted, hay vida, salvación, rescate, sanidad, liberación. Oh, hermanos amados, porque Dios está allí. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 31, cuando terminaron de orar,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de esta oración, hermanitos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Con valentía. Y hermanitos, podemos entender que Dios respondió esa oración. Ellos pedían valentía para predicar, para hablar su palabra. Y sí, se concedió. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero fíjese, hermanos amados, les repito el 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Por qué tembló? Por la respuesta de Dios. Porque Dios estaba entre ellos. Tembló. Fue el epicentro, hermanitos, de un sismo. Y no porque por allá tembló y por allá tembló y hasta acá se sintió. No, allí fue el epicentro. Allí tembló. Y claro, pudieron darse cuenta los de los derredores. Pero la presencia de Dios causó esto. El Espíritu de Dios causó esto. Imagínense, hermanitos, que estamos orando en un culto y viene el Espíritu Santo, llena a todos y empieza a temblar el lugar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había descendido. Oh, hermanitos, imagínense esto en nuestros cultos para el Señor. Que tiemble cuando oramos. Y hermanos amados, ¿es posible esto? Claro que sí. Dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Ahora, le hago una observación, hermanos amados. Ya que dice la parte final que hablaban con valentía la palabra de Dios, esta pregunta: ¿esa valentía era natural? Como de los hombres inconversos que son valientes, son arrojados, intempestivos y pues son, hermanitos, temperamentales. ¿Se puede definir como una valentía natural? ¿O era una valentía sobrenatural causada por la respuesta de Dios, por el Espíritu Santo? Entendemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y sí, mis hermanitos, vemos la diferencia. Aquel Pedro que corría, que negaba 3 veces, ahora está predicando. Primeramente se convierte en 3,000, luego 5,000. Y hermanitos, seguían predicando, pero con una valentía muy fuerte. Era sobrenatural. O sea, Dios les respondió. Sí, sigan predicando, van a seguir habiendo oponencias, pero lo están haciendo con valentía. Están predicando con valentía. Porque también está escrito en Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, hermanitos, esa valentía era espiritual, ya que el Espíritu Santo los llenó. Y eso es lo que podemos pedir. Danos valentía, Señor. Concédenos que con valentía sigamos predicando tu palabra. Sí, mis hermanitos, Dios es bueno, Dios es fiel. Claro que va a dar valentía. Han habido ocasiones, hermanitos, cuando a un servidor le ha tocado predicar, en ocasiones fuertes. Y yo, hermanitos, le aclaro y tengo mucho cuidado. Y claro que le pido a Dios: Señor, no sea yo, sea tu Espíritu Santo. Úsame, Señor. No permitas que sea mi corazón, no sean mis sentidos humanos los que me lleven a hablar cosas que provengan de mí, sino de tu palabra, de tu Espíritu. Así oro a Dios, me encomiendo en sus manos. Y de repente, hermanitos, hay cosas muy fuertes, palabra fuerte. Y, hermanitos, yo admito, no era yo. O sea, un análisis humano, racional, que yo me hago, hermanitos, cuando he llegado a hablar fuerte y yo reconozco que no soy yo. Yo pienso y me analizo, digo, pero yo no estaba enojado, no sabía nada,
no estaba harto, no estaba fastidiado. O sea, me analizo, digo, no fueron mis palabras. O sea, si hubiera sido yo porque estoy cansado o porque ya estoy harto de alguna situación y se me salió mi carnalidad, mi humanidad en la prédica y azoté, golpeé a mis hermanitos, eso sería algo fuerte. Pero me analizo, no, yo estaba bien, estaba contento, estaba orado, ya me había puesto en las manos de Dios, ya le había pedido, ya había estudiado. Entonces, no fui yo el que habló, fue el Señor. Bueno, pero sin embargo, después de predicar, hermanitos, entro a mi oficina, a veces hasta temblando, hasta pienso, ahorita va a venir alguien y me va a acuchillar, o me van a venir a reclamar, o la persona que se sintió aludida, a la cual yo ni tengo idea quién sea, pero sí hay quienes se ofenden, tal vez va a venir y me va a hacer la vida difícil. Porque sí, hermanitos, ya después de prédicas difíciles, fuertes, que se ha mencionado, pues llamados de atención, claro, con la palabra, con el Espíritu Santo, ha llegado a mis oídos, hermanitos, como han llegado a reaccionar, pues alguno que otro carnal. Una vez escuché de una persona que dijo, después de que prediqué fuerte, con razón lo quieren matar. Así le dijo a otro hermano, refiriéndose a mí y a la predicación. Dijo, con razón lo quieren matar. Pues esa vez, hermanitos, pues hubo palabra muy fuerte, pero no de mí. O sea, me refiero cuando ya entro a la oficina, entro temblando, porque mi humanidad no lo quería hacer, yo no lo quería decir, pero el Señor me hizo decirlo. Y por eso reconozco que se necesita valentía para hablar la palabra de Dios. Estoy temblando y estoy pensando tantas cosas, tantos efectos que pueden acontecer después de que prediqué. Porque eso es común, hermanitos. Usted sabe, por ejemplo, la causa por la cual Juan el Bautista fue decapitado y primeramente arrestado, porque predicó. Le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la que tienes por mujer, no te es lícito, pues era su cuñada y su hermano estaba vivo. En vida de su hermano, la esposa de su hermano, ahora era su mujer. Y se enojaron tanto que lo apresó. Esa fue la causa de que apresaron a Juan el Bautista. Y ahora, hermanitos amados, por causa de esa misma mujer y la sobrina y a la vez hijastra, hermanitos, fue que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. La gente se enoja, hermanitos, si se les dice la verdad. Por eso es necesario pedirle a Dios valentía para predicar. Porque, hermanitos amados, siendo que no hay confrontaciones, no hay problema. Pero si llega a haber confrontación, o sea, decir la verdad, arrepiéntete, o esto o aquello, dice el Señor, que puede acontecer, hermanitos, suceden cosas, la gente reacciona. Y por eso, no teman, hermanitos, que el Espíritu Santo les llene, que les dé de esa valentía, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que usted pueda seguir predicando la palabra de Dios. Y dice la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hermanitos, se necesita valentía para predicar. No importa cuál sea su ministerio, si de maestro, profeta, evangelista, pastor, todos esos predican. El estilo cambia, el enfoque cambia, pero el evangelio es uno. Así que, hermanitos amados, vamos a orar y también digámosle, Señor, concédenos valentía para seguir predicando tu palabra. Oramos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, todos mis hermanitos, mis hermanitas que oyen esta transmisión y que también predican tu palabra, tal vez le predican a un vecino, compañero, amigo, tal vez, Señor, en la calle predican, tal vez en el transporte, tal vez en un púlpito, tal vez en una casa, en una célula,
tal vez en un templo o misión. Señor, concédenos valentía. No queremos maltratar. No estamos enojados con la gente. No queremos, Señor, dar golpes con nuestra boca. Simplemente dar tu palabra. Y si tu Espíritu Santo nos guiara a palabras más fuertes, pero que sea tu Espíritu, no nosotros, no nuestro corazón, Señor, si ha estado cargado, sino sea tu Santo Espíritu. Danos valentía, Señor, para hablarle también a todos los de la familia. Y como dice tu palabra, primeramente a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra se les predique. Y eso quiere decir, Señor, primeramente a los unos, luego a los de afuera y más afuera, y predicar a las criaturas. Señor mi Dios, estamos en tus manos. Ayuda a mis hermanitos. Concédenos valentía para predicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy le esperamos al culto de espera 20 para las 7 aquí en Filadelfia Central. Amén.